suerte que todavía existan, ocurran, sucedan algunas primeras veces. Aquí en Estudio Barnó es la primera vez que vamos a tratar de desarmar el proceso creativo detrás de una producción cinematográfica, y además es la primera vez que esta entrevista es compartida, porque la tengo aquí a Jennifer Vallejos, compañera de toda la gestión que trajo a Estudio Barnó el documental Pedicrila, maestra de actores. De esa producción se trata esta entrevista, y estamos con Luciana Murcosa, que es su realizadora, su directora, para conocer qué hay detrás de esta producción. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A vos por todo el esfuerzo que implica salir de gira con la película. No. Sí, que de hecho acabo de volver de Europa de gira, así que mirá, sigue acá en Santa Fe. Yo tenía pensada esta primera pregunta que se emparenta con esto de estar de gira. No sé hasta dónde la gente del cine está de gira con sus películas o no. En teatro es bastante común esa situación. Y mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué fue primero en vos como artista? ¿El cine, el teatro? ¿Aparecieron juntos? ¿Ninguno de los dos? ¿Entraste por otro lado? Creo que lo primero fue el teatro, pero fue de una forma muy particular, porque cuando yo estaba en el colegio primario, que es un colegio bilingüe y que tenía doble jornada, entonces en el mediodía había diferentes talleres que podíamos hacer los chicos para esperar a la siguiente clase, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en primer grado, mi mamá me dijo, sí, ¿por qué no me anotaba en teatro? Que era tan lindo, tan divertido, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a ver, pruebo, pero... Y la primera clase a la que fui, yo era la única nena de 6 años y el resto eran todos de 7º grado, o sea que eran todos mucho más grandes. Ya la situación fue de por sí intimidante, ¿no? Esa situación. Y lo único que recuerdo de esa clase fue que el profe nos dijo que teníamos que un ejercicio que hiciéramos de un tren, ¿no? Entre todos, que ahora hiciésemos un tren. Y yo con mi virginianismo, juvenil, ¿no? Me pareció una estupidez. Pero mi pensamiento en ese momento era, pero ¿cómo las personas van a hacer de un tren? Es ridículo. Entonces, ahí esa fue mi primera y última clase de teatro, no volví más. Me fui a hacer otra cosa, no sé, pintura, no sé qué fui a hacer, o canto. Y bueno, esa fue lo primero que yo hice relacionado al teatro, pero que al final fue un poco como... Hice una sola clase y me fui, no volví más. Hasta el último año del colegio secundario, que ahí vi a unos compañeros míos de clase que estaban haciendo el taller de actuación en el colegio, y me gustó mucho lo que habían hecho. En 4º año yo los vi, la muestra me gustó mucho, y dije, che, la verdad que quizás en 5º podría probar a ver qué pasa. Y ese es el año en que vuelvo de alguna manera a hacer teatro, y a partir de ahí no dejo de hacer prácticamente nunca más teatro. En el medio de esos años sí tengo recuerdos, por ejemplo, cuando yo estudié en el Colegio Nacional de Buenos Aires y hay que hacer un curso de ingreso, ¿no? Y cuando estaba ahí haciendo el curso, nos pregunta una de las docentes, nos dice, bueno, ¿y ustedes qué quieren estudiar? Y todos decían, no sé, medicina, ingeniería, no sé qué. Y yo dije, yo quiero ser directora de cine. Y esto, o sea, 7º grado. Y me acuerdo que se rieron los compañeros. Porque me decía, pero ¿para qué vas a venir si este colegio entras a la universidad directo? ¿Para qué querés? Bueno, ¿qué importa? Es por la formación integral que tiene que tener un artista. ¿Y ya tenías conciencia de lo que significaba más o menos eso que habías dicho de querer ser directora de cine? Mirá, es más, volviendo para atrás, mucho tiempo después, yo habíamos hecho para el Día de la Madre un cuaderno para las madres, ¿no? En la misma escuela. Y la idea era que hubiese una carta para abrirla en el año 2000. Y en el año 2000 yo estaba en 2º año. O sea, cuando fuimos a abrirla con mi mamá, esa carta, que no sé qué diría, pero fuimos a revisar ese regalito, que era ese cuaderno, y de golpe veo que había recortado de una revista una cámara de cine. Y había dibujado una de televisión.
Y esto, no sé, estaba en tercer grado, una cosa por el estilo, cuarto. Entonces, evidentemente había en mí desde siempre como una, no sé, que me gustaba eso, dirigir cine, hacer películas, pero puede ser sin quizás la verdadera conciencia de qué era eso. Porque quizás yo sí veía películas, pero yo no iba a ver la filmografía de Spielberg, por tirarte cualquiera, iba a ver la filmografía de los actores. Como que mi entrada al cine es a través del actor, de admirar la forma en la que actuaban determinados actores, en las que yo realmente me hacían entrar en esa historia sin dudar de nada de lo que hacían. Empiezo la entrevista con esa pregunta porque el documental del que hablábamos, sobre el que vamos a empezar a hablar, tiene como protagonista a una actriz formadora de actores, como bien dice el título, y está el teatro muy presente en el material, pero también hay, o lo interpreto, y esa es la pregunta, en un modo tuyo de vivir este proceso una vez que la película está realizada, casi como si cada exhibición fuera la realización de una obra de teatro en la que vos vas y pones el cuerpo en el acontecimiento, lo compartís con el público y tenés especial interés por esa especie de intercambio. ¿Tiene que ver con eso o cómo lo vivís? Mira, tengo un amigo que es director de teatro que me dijo, vos hiciste de una película un hecho teatral, ¿no? Porque, bueno, también lo mismo, voy al teatro y me llevo flyers y empiezo a repartir en los flyers en la cola, ¿no? Del teatro, que eso no lo haces, no se hace en cine. Pero el origen de esto, no sabría decirte cuál es. Puede ser que tenga que ver con mi interés por lo teatral, o capaz tiene que ver con cómo soy yo. No sé, a mí me interesa mucho el intercambio con la gente, digamos, para mí, no sé, siento que hacer una película y dejarla ahí, uno hizo tanto esfuerzo por hacerla y le puso tanto amor que dejarla proyectando e irse, lo siento como medio un acto de desamor incluso, ¿no? Digamos, otra cosa es como, y además es mi primera película, ¿no? Y realmente las obras, y quizás en particular las películas más porque llevan tanto tiempo de hacerse, son hijos. Un libro es un hijo, una música es un hijo, una obra de teatro es un hijo, capaz algunos con los que conviven más o menos tiempo. En este caso fueron 6 años de hacer la película. Entonces, de alguna manera es como que decís, bueno, no, de golpe no lo podéis soltar así nomás. Y es un trabajo también, porque en algún momento uno tiene que soltar a esa película para poder dedicarse a otra. Pero bueno, por ahora la estoy así todavía acompañando de la mano a todos lados. Y en relación a eso, ¿no? A los procesos que también involucran mucho de lo personal, del sentir y la decisión. ¿Qué significa para vos en esto, ¿no? En lo emocional y lo que requiere propiamente el trabajo, realizar un material de archivo, que fundamentalmente prima de eso, de recolectar archivos, documentos de una historia? Quisiera saber ¿qué es lo que ha significado para vos? A mí me gustan mucho los documentales, desde siempre me gustaron. De hecho, trabajando yo como montajista, que fue quizás mi trabajo previo, más allá de que yo estudié dirección, trabajé como montajista. Y prácticamente todos los trabajos que hice fueron de documentales. Y es algo que me interesa en particular, contar historias, recuperar historias más que contarlas, ¿no? Como que son historias que no se pueden perder. Y para eso nos ayuda el documental. Y en eso, bueno, el trabajo del material de archivo es algo que me interesa mucho, me gusta mucho. De hecho, en algún momento en todas estas locuras de decir como, ay, tengo ganas de hacer esto o hacer lo otro, me interesa, soy mucho un bicho de biblioteca, ¿no? Me gusta mucho investigar, me gusta, bueno, una de las cosas que en un momento pensé en estudiar era historia, ¿no? Ir al material de archivo, ir a las fuentes, bucear en eso. Entonces, de alguna manera, sí, y cuando haces documentales, claramente tenés todos esos elementos con los que jugar. Y en relación a eso, ¿no? A recabar datos, fotos, archivos, ir para atrás, ¿qué tanto ha jugado un papel importante o no esto de conocer a esas personas que han habitado con ella o que han tenido algún vínculo
de algún tipo, ¿no? Porque a veces algunas personas han compartido directamente con Hedy y otras, como te escucho a veces decir, ha sido maestra de maestras. Sí, claramente tener contacto con la gente que la había conocido era fundamental. De hecho, fue lo que a mí me motivó a hacer la película. Digamos, aprovechar que todavía había varios de sus alumnos con vida, ¿no? Y aprovechar ese testimonio directo. Aunque haciendo la película sobre una persona que ya no está, ¿no? Es como, pero de alguna manera fue como yo lo pensé o lo pauté, fue bueno, que los alumnos o la gente más cercana reconstruya esa figura, ¿no? Entonces sí, eso es importantísimo. Si no hubieran estado ellos, seguramente la película hubiera sido mucho más difícil de hacer. Porque claramente lo que te puede contar una persona que la conoció es mucho más detallista, ¿no? Y que es un poco lo que tenemos que trabajar, creo, en las artes, o que es justamente lo que decía Hedy, wow, más bien nos lo decía Leso, ¿no? Pero supongo que a través de Hedy, diciendo, no puede ser general, tiene que ser particular lo que vos pienses sobre esta historia, sobre este personaje, sobre qué hace. Contemos quién es Hedy Krila. Hedy Krila fue una actriz austríaca que nace en 1898 en Viena. Empieza a trabajar en las provincias de habla alemana hasta que se radica en Berlín a fines de los 20 y trabaja mucho en teatro. En el 30, que empieza el cine sonoro, ella empieza a trabajar en cine, pero bueno, ella era judía y en el 33, con el ascenso del nazismo, había un antisemitismo muy fuerte ya en esas épocas, entonces se da cuenta de que se tenían que ir de Alemania. Entonces ahí de alguna manera termina abandonando su carrera, ¿no? Con 35 años deja todo lo que esos primeros años incipientes en el cine de Alemania, con varias películas hechas, se va, empieza a girar un poco por Europa hasta que se establece en París, con muchas dificultades, porque bueno, era un inmigrante que tenía que establecerse ahí, no podía trabajar porque no tenía el permiso de trabajo, pudo hacer una película, pero bueno, en este proceso, en el 39 estalla la guerra, el hermano ya había venido a Buenos Aires, ya estaba establecido acá y le decía siempre que viniese a Buenos Aires, pero ella no quería abandonar del todo su cultura, ¿no? Pero bueno, con el estallido de la guerra se da cuenta de que se tiene que ir de Europa porque los nazis iban a llegar en 2 segundos a París, y dicho y hecho fue lo que pasó. Así que por suerte ella logra juntar todos los papeles que necesita para en enero de 1940 puede tomar un barco carguero y venirse a Buenos Aires, y llega en febrero de 1940. Y bueno, y aquí en principio trabaja mucho en las compañías alemanas, francesas, no encuentra un lugar para volver a ser actriz, ¿no? Le cuesta mucho porque por el fuerte acento que tenía. Así que ahí es donde empieza a dar clases. Y finalmente, casi 20 años después de su llegada, se da un encuentro fantástico con unos jóvenes actores que estaban como locos con el método de Stanislavski, que era lo que estaba en boga en ese momento, con el cine del Actor Studio, ¿no? De Elia Kazan, Marlon Brando, y querían que alguien les enseñara eso. Y resulta que ahí es donde la conocen a Hedy, que ella era conocida por eso en ese momento, estaba trabajando ese método porque le resultaba muy interesante para su forma de trabajo, ¿no? Para desarrollarlo. Y este grupito, que trabajan todos juntos en el Teatro La Máscara en Buenos Aires, revoluciona la forma de actuar en Argentina, básicamente, ¿no? Primero a través de ese grupo y después a través de ese legado que se va gestando, porque estos jovencitos terminan siendo ni más ni menos los más importantes actores y maestros y directores de teatro, ¿no? Como Agustín Aleso, Augusto Fernández, Carlos Gandolfo, Federico Lupi, Lito Cruz. Ajá. Y así sucesivamente. La Así familia de Hedy. Exacto. Los hijos, como dice ahí en el documental, ¿no? Así que esta señora es la responsable de alguna manera de cómo actúa el 85% de los actores, yo diría en Argentina. ¿Y quién es para vos? Para mí es mi maestra. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es eso? Porque mira, lo que te dicen todos es, los que la conocieron, que Hedy era una maestra no solo de teatro, era una maestra de la vida, ¿no? Que marcaba caminos, que te marcaba caminos, que te abría formas de expresividad. Y de alguna manera ella hizo lo mismo conmigo.
Hedy aparece en mi vida, o sea, yo no la conocía, no tenía ni idea quién era Hedy Krila. Y sé de su existencia a partir de llegar a las clases de Agustín Aleso en 2017. Y ahí me doy cuenta que que yo ya era como su nieta artística sin saberlo, ¿no? Pero su aparición encima es en un momento clave, no solo para poder registrar a estos grandes maestros que luego murieron, sino dentro de mi propia carrera, porque yo había estudiado dirección, había terminado en 2010 y venía trabajando desde hacía mucho tiempo en un guión de ficción, que no lo lograba hacer, por diferentes motivos se iba dificultando, y hace como 10 años ya que estaba trabajando en ese guión, lo empecé a escribir en 2007. Y encima en 2016 cambia el plan de fomento en la Argentina y yo ya, por mis antecedentes, no podía acceder a un subsidio para hacer una ficción, pero sí para hacer un documental. Entonces ahí la situación fue, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo insistiendo con esta ficción que está tan esquiva? ¿O hago el documental de Hedy, ¿no? Que apareció ahí, como decir, bueno, hago esta película que me va a dar los antecedentes necesarios para hacer después una ficción. Y bueno, y finalmente decido hacer el documental. Y digo que es una maestra porque de alguna manera esta película allanó mi camino hacia la dirección, porque para mí era algo muy deseado, digamos, dirigir una película. Uno terminaba diciendo como, bueno, uno no es director tenemos un poco esa idea, uno no es director hasta que dirige una película. Y bueno, y sucede un poco gracias a esta aparición del personaje. Del duende. Ajá. ¿Tenés preguntas o avanzo? Quería preguntar en relación a esto, ¿no? Pensando esto de la identidad cuando uno construye un material y vos la nombras, bueno, a Hedy como tu maestra, y pensando en esto que se ve muy, tal vez personal, o bueno, creo que coincidimos con Pablo y también con otras personas que han visto el documental, esto de que se ve muy plasmado lo teatral y lo cinematográfico. Digo, ese vínculo, ¿no? Que por ahí uno dice el teatro es ese vivo que uno comparte con los espectadores en ese momento que el hecho está sucediendo, y luego esta película que genera algo de eso, de esos dos hechos conjugándose al mismo tiempo, que me parece muy interesante, que es muy hermoso también de ver. Sí, bueno, yo tenía muy en claro cuando empecé a hacer la película, o más bien pensarla en la propuesta estética, que Hedy había vivido para y por el teatro. Entonces, una película que retratase su vida tenía que ser puro teatro. Entonces, bueno, esa fue un poco la idea, ¿no? De que muchos de los elementos que yo utilizase fuesen teatrales, ¿no? No sé, la iluminación, los espacios, las representaciones ficcionales, que no son escenas de cine, sino son escenas teatrales filmadas con los recursos cinematográficos de forma tal que esa situación esté lo menos intervenida posible, como para que se asemeje lo más posible a un teatro, ¿no? Una situación teatral. Entonces, sí, claramente fue una búsqueda que me interesaba esta mezcla, pero bueno, evidentemente creo que superó incluso mis propias expectativas, y más allá de que siempre quise mostrar la película en un teatro, que lo pensé desde el principio, y recién este año se empieza un poco a lograr que no sea en una sala de cine, sino sea en un teatro, que la estamos usando ahora en Buenos Aires y la pasamos acá en Brno, mucha gente decía como, wow, aún en el cine, ¿no? Pero aún más en el teatro, me sentía como si estuviese en un teatro, ¿no? Y eso no era algo que yo hubiese imaginado, ¿no? Es algo que sucede que permite la película. Pero sí, es algo que me interesa mucho. Y últimamente quizás también incluso estoy descubriendo eso en mí, ¿no? Esta cosa de mi interés particular y no en las diferentes disciplinas, y en conjugarlas. Digo, ¿por qué tiene que ser una cosa y la otra? ¿Por qué no puede ser todo? ¿No? Y más ahora que está todo... Sí, ahora está todo hibridado, ¿no? Sí. Luciana, y así como en el principio del proceso hay como una fuerza imponderable que te lleva a trabajar con este personaje, quería preguntarte en el proceso de realización de todo el documental,
¿Cuánto incidió esto de ciertas fuerzas del universo que te sorprendieron, que parecían facilitar las cosas, guiarlas por algunos caminos? ¿Y eso estuvo presente en el proceso o no? ¿Y qué peso, qué valor le diste vos a eso? Todo el tiempo está todo el tiempo, por eso yo ya digo que Hedy es un duende. Ajá. La casa suya en Pinamar se llamaba El Duende, y a Agustín Aleso le puso a su estudio de teatro El Duende por esa casa. Pero sí, definitivamente pasaron miles de cosas que vos decís, como no puedo creer que esté pasando esto. Muchísimas. Primero desde su propia aparición en mi vida, de alguna manera, sí. ¿no? Porque yo muy de casualidad llego al estudio de Agustín Aleso. No estaba en mis planes empezar a tomar clases con él. Y fue porque leí un posteo de su escuela reposteado por otra persona en Facebook. Y yo no entraba a Facebook hacía 1000 años. Y después, bueno, el hecho, Agustín después la mencionaba constantemente en clases. Entonces ese amor hizo que apareciese ahí y se conjugaran varias menciones de Hedy, ¿no? Y decir, tengo que hacer esta peli. Pero después, a partir de eso, podría estar horas contándote anécdotas de situaciones en las que no puedes creer. Desde te cuento dos lo más breve posible, porque le va a faltar el jugo de esta cosa mágica, ¿no? Pero, por ejemplo, estábamos buscando el sobrino, Andy Schlichter, me iba buscando material de ella, ¿no? Porque él, como es historiador, además guardó todas sus cosas, todo lo que ella tenía. Entonces iba, entre todo su lío en su casa de historiador, iba buscando cosas y me iba poniendo en bolsas y me iba dando. Y un día se levanta y en su casa tenía un mueble que nunca abría. Y se despierta y estaba la puerta abierta de ese mueble. Y va a ver qué había. Y había una bolsa que estaba llena de cosas de Hedy. Estaban los cuadernos de Hedy que había escrito sobre la palabra en acción. Que Cora hacía tiempo que los venía buscando. Cora Roca los buscaba para poder usarlos en su libro de días de teatro, las palabras en acción. Qué bárbaro. Esa es una. Y después el encuentro otra muy importante, con el encuentro con el músico, con el compositor. Esa fue una locura total porque tiene muchas facetas, primero ya el encuentro se dio porque tuve que ir a filmar a un lugar que no estaba previsto y la persona que estaba viviendo ahí me dijo si tenía músico y me lo presentó a Lucio. Y después, bueno, de golpe entré como en una especie de fobia porque no llegábamos con los tiempos y de golpe apareció otra persona y estaba dudando si seguir con Lucio, ir con el otro. Le iba a mandar un video a esta otra persona, me pongo a grabar con el celular y se me apaga el teléfono. Y ahí dije, no, bueno. Porque Lucio además es especialista en música. Bien y en esa lo digo bien. Sí. Es el lugar donde nació. Nació Hedy. Qué bárbaro. Maravilloso. Y esas 1000. Algo que me gustaría que quede aquí en el registro de esta entrevista es cómo se hizo esta película desde lo económico. Me parece que es un momento importante para hablar de cómo se puede llevar a cabo un proyecto cinematográfico en la Argentina, Sí. en ese aspecto específicamente. Bueno, la película se hizo básicamente gracias a la ayuda estatal. Y lo digo de aquí y de Austria, porque la película está hecha con la vía digital del Inca, el subsidio del Inca, y es como el que se otorgaba a documentales. Después con mecenazgo y con Fondo Metropolitano. Esos son los subsidios y premios de aquí. Y después pudimos conseguir, por suerte, fondos en Austria, que son 3. Uno es el fondo Stadt Wien, que es de la ciudad de Viena, y después otros 2 fondos que más que nada destinados como a víctimas del nacionalsocialismo. Ese es el National Fund. Y el otro es el Zukunftsfund, que es fondos para el futuro. Entonces, que también la idea era, ¿no?, como que producciones que fuesen importantes para las próximas generaciones. Y es toda esa inversión, todos esos fondos fueron a la producción, o también tienen un uso en su distribución después, en su comercialización, en la proyección de la película. No, digamos, más que nada esos fondos fueron fundamentalmente para la producción. Sí, después, bueno, lo que es distribución es lo que va surgiendo, digamos, mucho más a pulmón, obviamente, porque encima, en general, el subsidio del Inca hasta ese momento, no sé si es algo que va a cambiar,
siempre se consideraba hasta la copia A, ¿no? Pero sí, ahora que me decís, sí hubo después, hubo un programa justamente para estos tipos de documentales donde había un apoyo a la distribución. Porque lo que terminaba sucediendo era que no encontraban naturalmente un lugar de distribución, porque no tenían la obligación de ser estrenados, entonces todos los espacios eran copados por los que sí tenían esa obligación. Entonces se generó este programa para facilitarle la distribución a este tipo de películas, y ahí sí tuvimos un fondo del Inca también para poder... Para eso. Sí. Y sin esos fondos del Inca, ¿qué hubiera pasado con este proyecto? No, es que si no hubiera habido esos fondos del Inca ni ningún otro fondo, no se hubiera podido hacer la película. O sea, hubiera tenido que poner dinero yo de mi bolsillo para hacerla, o porque de alguna manera siempre el haber podido conseguir los fondos austríacos tiene que ver con que vos ya tengas algo en tu lugar de origen. Claro. Entonces, Claro. sí, siempre es, en este caso, no en una coproducción de hecho, pero de alguna manera sí, siempre hay una parte en un lado y otra parte en otro lado. Porque si no, ellos digo, bueno, ¿por qué te voy a dar mi plata a vos para que lo hagas? Sí. Lo hago yo. Sí. Claro. Y en relación a esto, ¿no? Pensando en esa distribución, ese compartir, ¿qué es lo que te genera a vos esta posibilidad de que en el documental, esta producción realizada por vos, siga ampliándose y siga recorriendo? ¿Cuáles son tus deseos? Mira, mis deseos es que la película llegue lo más lejos que pueda llegar, y no tanto por mí, porque sea mi película, sino por la historia de Hedy. Porque para mí lo importa es por lo que yo decidí hacer esta película, ¿no? Para que la historia de Hedy se conozca y tenga el reconocimiento que no ha tenido, ¿no? Porque en estos momentos, esto que yo les conté antes, ¿no? De su importancia para el teatro en la actualidad, se ha olvidado, ¿no? Los jóvenes actores de teatro que probablemente vengan de su escuela no saben que vienen de ahí, ¿no? Así que yo sigo en eso, digamos, y es más, ahora le estamos pasando en Buenos Aires, van a ser como, no sé, como 4 meses en las que lo estuvimos pasando todos los sábados, y yo estoy ahí. Estoy ahí todos los sábados porque, nada, ese es quizás lo que en un momento dijimos en entrevistas, ¿no? Que este amor por este hijito, este pequeño hijo que está ahí, que para que lo vaya conociendo la gente. Y en Buenos Aires, ¿en qué teatro se está pasando? ¿Dónde te podemos encontrar en las redes? En este momento lo estamos pasando todos los sábados, todo julio, va a ser los sábados a las 4:30 en el Complejo Teatral Ítaca, que queda en Almagro, en Humahuaca y Medrano, y vamos a seguir en agosto los lunes, como para que haya una posibilidad para la gente que no puede el fin de semana. Y bueno, y las redes sociales es @HedyKriladoc, que es Hedy con H, Y, y Krila con C y doble L. Hedy Krila Doc de documental. O también en Facebook. Y ahí es donde vamos subiendo todas las novedades de proyecciones, todo lo que hicimos en la gira en Europa lo subimos ahí. Y también hay un montón de material que vamos subiendo de cosas inéditas también, que no están en la película. Buenísimo. Luciana, quiero llevarte ahora al momento del montaje de la película. Y a ese momento en el que tenés que elegir qué queda y qué no queda. Digo, no quiero usar la palabra descarte o va a la basura porque no, pero se archiva. Pero ¿qué se te juegan a vos en esos momentos? ¿Desde qué lugar esas decisiones se inciden en el producto final? ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? Que podamos quedarnos ahí un ratito de la entrevista en ese instante que como compartiste ayer en el desmontaje después de la proyección, es donde termina como de construirse el producto final. Mira, yo tengo una teoría, que es que los documentales llevan más o menos 6 meses de edición. Esa es como mi teoría por la experiencia que tengo, digamos. Obviamente es complejo porque en general los fondos no lo hacen posible, digamos, ¿no? Porque la parte del montaje, bueno, es mucho tiempo. O sea, 6 meses es mucho, y en general, últimamente lo que se estipulaba eran 3 meses. Entonces, en este caso, muchas veces quizás había un director que hacía un primer armado, y que fue mi caso. Por suerte, yo teniendo los conocimientos de poder editar, hice el primer armado de la película y después lo siguió editando Cristina Carrasco,
pero que tuvimos, era constante nuestro contacto, hablando sobre cosas de la estructura de la película, y al final el último corte lo terminé haciendo yo porque, bueno, ya había terminado su proceso y tenía que seguir en otro trabajo, pero me quedaban ahí como un par de correcciones o cosas que ver, y fue muy interesante porque le terminó dando una vuelta final a la película que yo creo que fue muy productiva esas últimas 2 semanas, que también lo mismo, que fue como estas coincidencias que vos decís, una persona que apareció y dijo, che, me parece que esto debería ser así, y era como ridículo, pero era como reeditar la película en una semana. Y yo le dije, mira, no lo puedo hacer, pero si querés hacer algo vos y yo veo que puedo hacer, y trato de corregir algunas cosas. Pero eso, y lo más cómico fue que cuando él se iba a poner a hacer eso, desapareció. O sea, no lo pudo hacer, apareció en la semana siguiente, que yo ya había entregado a sonido, y diciéndome, che, perdona que tuve un problema, no pude hacer nada. Pero esas cositas que él dijo, más allá de que no hice exactamente eso, pero me abrieron la cabeza para decir, sí, capaz esto se puede adaptar a otra parte, y la película quedó mucho mejor. O sea... Mira. Pero me decías... Sí, estando ahí, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo es ese proceso? ¿Está la emoción presente? ¿Es todo un proceso racional? Mira, sí, vos hablabas de los descartes, ¿no? De las cosas que no quedan. Para mí, quizás me ayudó el hecho de ser montajista. Yo supongo que al no tener la conciencia de la estructura de la película, debe ser mucho más difícil poder dejar afuera cosas para un director, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho me ha pasado a mí como montajista, que un director me dice, che, ¿por qué no pones esta parte? Y yo, che, mira, no, no va. Digamos, y lo sé sin siquiera probarlo, que no va. Porque me doy cuenta en la estructura de la película que no va a encajar. Sí. Dice, no, pero dale, pero ponelo. Bueno, lo pones el pedacito, lo miras y no, si tenés razón, no va. Entonces, creo que teniendo de alguna forma, si querés decir, esa ventaja, entre comillas, en la que yo ya tengo un tiempo de trabajar en montaje y tener internalizado qué funciona desde la estructura, quizás me resultó más sencillo el dejar afuera cosas, ¿no? Obviamente me dolía, ¿no? Decir como, uy, qué cagada que esto no lo puedo poner. Pero es que yo ya me daba cuenta que era como, esto está buenísimo, esta anécdota está buenísima, pero no entra en ningún lado de lo que yo armé. ¿Y esa selección tiene que ver con lo discursivo solamente o con las imágenes, con lo que las imágenes muestran? En realidad eso depende, obviamente, para empezar, de la estructura que uno elige para su película. En este caso, yo había elegido contar la película de una forma determinada, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho editar de forma tal que las entrevistas se entrecrucen y armen un relato unificado, ¿no? Entre las entrevistas. Esa es la forma en la que a mí me gusta editar. Pero se puede usar otra forma diferente y la selección no va a ser la misma. El criterio de recorte no va a ser el mismo. O capaz hay alguien que decide darle más importancia a las imágenes y no a las entrevistas, ¿no? Entonces su elección va a ser otra. Sí. Pero también el documental propone, o al menos lo viví yo así, como un recorrido emocional para el espectador. Como hay algo ahí que va creciendo, hay un tiempo que se nos da como personas que estamos en contacto con ese material para recibirla a ella, para recibir la información, una serie de pausas, de silencios, de imágenes que aparecen en determinado momento que nos van como llevando de la mano en un recorrido que yo viví desde mis emociones. ¿Y eso forma parte del proceso? ¿También lo pensás o lo vas sintiendo? ¿Te proyectás de alguna forma en el lugar de quien va después a mirar el material? Sí, totalmente. Y eso lo tuve claro desde el principio, al menos lo que a mí me interesa narrar en general como directora, yo me siento una directora bastante clásica, por decirlo de una manera, ¿no? Y es decir, clásica implica, y que lo tuve claro para esta película también, es decir, como yo quiero contar la historia desde principio a final, de forma cronológica, que se entienda, que transmita emoción, ¿no? Que eso es lo que se puede decir clásico, digamos. No me interesaba, si querés, tener un lenguaje moderno, ¿no? Como... Aunque no deja de tenerlo igualmente, quizás por esta mezcla de las partes
de la división Las entre secciones. actos, de las divisiones, porque de hecho si lo pensás en un punto, quizás un purista del montaje te diría que está mal, porque las cosas que están en el primer acto no se repiten después en el segundo y en el tercero, y las cosas que están en el tercero no se repiten, no están en el segundo ni en el primero, lo cual formalmente no estaría bien, pero funciona. Y eso es lo interesante de la peli, que a veces son esas magias que, viste, no sabes por qué, algo que no debería estar bien, funciona. Sí. Y sí, por supuesto, en esto que te digo, de que yo soy bastante clásica, yo lo que busco siempre cuando narro cuando edito, es contar el cuentito. A mí me interesa que se cuente el cuentito, entonces estoy contando, bueno, esta es la persona, y pasa esto, ¿no? Eso porque hay algo que, bueno, capaz que soy como muy reiterativa, pero esto de lo teatral conjugado con el cine hasta en tu propio relato y en tu proceso creativo. Y hablando antes, te escuchaba muy, muy expectante porque me gustaría saber de alguna forma qué representa lo colectivo en un trabajo de esta magnitud. En el cine es importantísimo lo colectivo, o sea, probablemente sea la más colectiva de las artes, ¿no? Porque más allá de que el teatro también tiene mucho de colectivo, sin embargo, vos puedes hacer un unipersonal, obviamente vas a necesitar a alguien que te ayude desde la técnica, pero quizás entre 2, 3 personas podés montar una obra. Hacer una película es imposible. Necesitas gente en todas las áreas. Realmente es un arte muy complejo el cine. Porque uno no se da cuenta, pero es como la mezcla de todas esas artes, ¿no? Y entonces necesitas alguien que haga la música. Está bien, en teatro también necesitas alguien que haga la música. Después, bueno, los actores también están en el teatro. Pero las cosas técnicas, sí, pero las cosas técnicas son mucho más complejas. Son más complejas, claro. Entonces, el hecho técnico de la cámara, la iluminación, Y más determinantes también. y más determinantes, el sonido, ni hablar el sonido, que en realidad en teatro también debería estar, pero que quizás no le damos tanta importancia, porque hoy, por ejemplo, los actores ya no se preocupan tanto en la dicción, en la proyección. Esas son las cosas de las que hablaba Hedy, que hoy no se tienen en cuenta, y así está, que vamos al teatro y no entendemos lo que dice el actor, ¿no? Entonces digo, es muy importante. Igualmente yo siento, el grupo para el éxito, eso me lo dijo un amigo cineasta, el grupo es fundamental para el éxito en el cine. Pero aún así, para mí hay una especie de paradoja en el cine, porque necesitas mucha gente para hacer una película, pero en el fondo hay momentos en los que te sentís muy solo. Porque de alguna manera es como los proyectos, los vas remando vos. Necesitas a todo el resto, pero los vas remando vos. Y de golpe así como, estoy sola llevando la película a tal lado, ¿viste? Por suerte tengo una familia muy amorosa que acompaña a todos lados. Y eso es muy importante. Es muy importante tener gente que te apoye en estos procesos tan largos y tan esforzados, porque es verdad que hay momentos en los que realmente te sentís muy solo. ¿Cuántas veces viste el documental? Incontable. Sinceramente, no tendría que hacer una cuenta de cuántas canciones voy, pero... Y te hago la última pregunta. ¿Qué te pasó anoche cuando lo volviste a ver? No, me encantó ayer porque todas las funciones son diferentes. Es re lindo eso. Y eso también es muy teatral. Sí. Y acá creo que fue el lugar donde más se rieron. Me llamó la atención realmente, porque se reían en lugares donde en los otros lugares no se reían. Y fue muy lindo. La verdad, compartir la película con un público nuevo es cada vez más lindo. Pero más lindo aún es cuando hay reacción, ¿no? Porque a veces decimos, che, ¿por qué no le pasa? ¿Qué pasa acá que no se ríen, no? El teatro. Tal cual. El teatro. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por la visita, por esa película preciosa, por la generosidad de estar acá y por esta entrevista también. Y gracias a Jennifer que hizo de contacto con vos, de chaperona, y que, bueno, hizo posible todo esto. Estamos muy felices. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por la amabilidad. Gracias.